continuación, Buenas noches, programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. Producción Nacional Independiente número 927. Buenas noches, señores, buenas noches. Señores, buenas noches, señoras y señores. Gracias por quedarse hasta esta hora, porque después de esa cadena lo que hace es ratificar por qué no debemos ir a la reelección. Porque esa cadena no tiene nada que ver con obras del gobierno, con anuncios, sino pura política. Y el logo sí. del peso puro, es una cadena, es un abuso esa cadena. Eso creo que viola claro. es un delito, sí. es un delito, claro que es un delito. De corrupción. Además la manipulación y la mentira. De peculado de uso. Esa cosa que estábamos hablando Carlos y yo. Él dice que Bolívar, el señor Carreño también, que Bolívar quería reelegirse y entonces lo mataron. Y que el pueblo, porque él quería recurrir al pueblo. Mentira, en esa época el pueblo no votaba. Entonces, luego, que el que va a reelegir a Bolívar, no él. Sí. Porque él no, vale. Pero tú te das cuenta y tú lo escuchas en esta cadena, porque recuerdan que se encadenó más temprano, hubo una en la mañana, o al mediodía. Sí. Entonces él decía allí, hace como un recorrido por la historia. Entonces prácticamente habla otra vez del fusil, de la guerra, de la confrontación, de que esta lucha y de que el país tiene que salir adelante casi que con próceres una vez más. No, los próceres ya están en los libros de historia. Aquí ningún venezolano quiere morir defendiendo su patria, claro que no. No queremos dar la vida en eso, queremos vivir en paz. Quisiéramos poder recurrir a la discusión, al debate. No tenemos por qué tener un fusil en la mano para solucionar las cosas. Y además una cosa, fíjate, él dice, en Europa los países civilizados reeligen, primero son sistemas parlamentarios, que los gobiernos cuando entran en crisis hacen acuerdos y se mueven y hay alternabilidad cuando los gobiernos cometen error. Pero luego en América Latina se puso la no reelección porque todos los que llegaban al poder quedan vivían ahí eternamente. Se convertían en tiranos. No, y entonces tú ves esto y lo comparas con lo que hizo hoy Antonio Ledesma, que convoca al Consejo Metropolitano. Ahí están todos menos Jorge Rodríguez. Bueno. Entonces, pero bueno. ¿quién es el que quiere trabajar? ¿Quién es el que por lo menos, además, da la esos gobernadores y alcaldes cuando van a empezar a trabajar? Porque los ponen a trabajar por la campaña, hagan la campaña perfecta, porque no hacen un trabajo perfecto para acabar con la corrupción, que por cierto deberán aplicar el artículo ese, el decreto de angostura contra la corrupción, y bueno, no vamos a hablar de violencia después. Mira, hoy ¿Por qué no trabajan para la seguridad que están matando a los hijos de las señoras, a las madres de los barrios de Caracas? ¿Por qué no para resolver el problema del agua, de recolección de basura en este país? ¿Por qué no hacen la campaña perfecta para recoger la basura? Mira, hoy la campaña perfecta para resolver el problema de las viviendas que están ahogando ya en el lago de Valencia. Exacto. Hoy secuestraron en un secuestro express a Juan Carlos García, el actor de televisión tan conocido. Bueno. Y nos enteramos de él porque justamente es famoso. Pero tanta gente que le puede pasar, bueno, que nadie se entera. Como tenemos poco tiempo, vamos a arrancar directo con nuestro invitado, que además es un invitado que trae lo mito. ¿Usted sabe por qué no hay que reelegir al presidente? Porque entre otras cosas Wilmer Azuaje en la Asamblea Nacional dijo, van a meter preso a Manuel Rosales. Van a imputar a Manuel, hoy el chisme era que lo iban a inhabilitar. ¿Y la familia Chávez qué? ¿Qué pasa con la familia Chávez cuyas denuncias el señor Wilmer ha llevado a la Contraloría a todos lados y no investiga nada? Bueno, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, frase que hay que repetirle al presidente. Wilmer, ¿cómo fue eso que tú te paraste ahí a decir? ¿Y qué pasó con la familia Chávez? Pero casi que te linchan ahí. Buenas noches, amigo Kiko, buenas noches a todos los hombres, muchas gracias. Buenas noches al pueblo de Venezuela. Sí, es lamentable la situación que se está viviendo en Venezuela, parte de la desesperación del ciudadano presidente, cada ratico está encadenando. Yo estaba hace rato chateando en el celular, a ver si le llegaba un mensajito a él, como él dijo que él chateaba en vez en cuando, a ver si le llegaba. Bueno, lo dijo el presidente, a ver si le llegó un mensajito para que le diera oportunidad a las amas de casa a ver su novela, a los que están viendo el juego de softball o béisbol, a los que ven documentales, a los que quieran ver a Buenas noches. Esa es parte también, yo siempre lo he dicho, ¿de la libertad? De la libertad que tenemos todos, y es parte también de la desesperación que tiene el presidente Chávez en vista que este mundo de fantasía, este mundo de engaño se le vive derrumbando al presidente. Pero mira, tenemos poquito tiempo y tú tienes allí... Bueno, sí, era parte de comenzar. Una es, ¿qué pasa con el secretario general de gobierno? Bueno, eso es importante que lo sepa todos los venezolanos, en especial los barineses, que nosotros primero que todo desconocemos
Adán Chávez Frías como gobernador del estado, porque sabemos que hubo un fraude electoral y lograron montarse en base de una mentira engañando al pueblo. Opción, porque si te dejo decir desconoce, entonces van y nos meten una cosa con Natel, que se no, asumo yo mi Yo te responsabilidad. agradezco, sí, pero como aún cuando tú la sumas, igual nos van a fregar nosotros, te agradezco que le busques la vuelta y... Sí. Bueno, el pueblo de Barinas y Venezuela sabe lo que quiero decir. De verdad que lamentablemente cómo logró montarse en el poder en Barinas, y no solamente faltándole respeto a la voluntad popular, torciendo la voluntad de un pueblo, sino que acabó de nombrar de secretario general de gobierno al ciudadano Antonio Albarrán. Ese no es el de CAES. Antonio Albarrán es el que fue dictaminado responsabilidad política por la Asamblea Nacional. Aquí tengo el documento. Imagínate tú. Que por cierto leyó, sí, el de Central Azucarero CAE, que también tenemos documentos, tenemos videos de cómo está el Central Azucarero, que no ha avanzado, la corrupción sigue en Barinas, y aquí se evidencia cómo la Asamblea Nacional dictaminó responsabilidad política al señor Antonio Albarrán, la cual le voy a leer algunas cosas. Por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos públicos ejecutadas las obras del complejo agroindustrial azucarero Ezequiel Zamora CAE. Alcance de la investigación con el fin de controlar y vigilar la actuación de quienes han resultado en cargo de investir y utilizar los fondos públicos en los sectores de los niveles administrativos públicos. En las comisiones permanentes de Contraloría se encargará de investigar. Aquí está, esto lo hizo el diputado Pedro Carreño, que siempre ha luchado contra la corrupción, y él mismo fue enfático, y todos los diputados levantaron la mano, todos levantaron la mano, dándole responsabilidad política. Objeto de la investigación, las actuaciones están orientadas a verificar la transparencia y el manejo de los fondos públicos erogados por el Estado venezolano en la ejecución de obras civiles en contexto de convenios en el marco de cooperación. Se corrobora el desvío de fondos públicos otorgados por el complejo agroindustrial Ezequiel Zamora. Ese señor que está allí acusado es el secretario general de gobierno de Barinas. Observe, como un secretario de Estado. Dentro del marco jurídico está la Constitución, Código Penal, Ley Orgánica de Contraloría General, Ley Orgánica de Administración Financiera, Ley contra la Corrupción. Pero es que ¿será que ese documento no le llegó a Claudio Osvaldo? No se lo mandaron a la Asamblea, se extravió. Ya voy a leer esa parte, que es importante que todo Venezuela sepa. Porque Claudio Osvaldo es un experto para estar habilitando gente. El gobierno de Barinas. ¿Cuáles fueron las conclusiones? A partir de la revisión de diferentes documentos, las actuaciones conforme al presente expediente, se logró determinar, bueno, el manejo de los recursos, bueno, tantas cosas, más de 3.300 millones de bolívares. Aquí está. Aquí está. Esto fue el dictamen de la Asamblea Nacional. 3.300 millones de bolívares. Más de 3 millardos de bolívares. Aquí se puede verificar los montos. Aquí, responsabilidad política. Vamos a leerle la responsabilidad política para el señor Antonio Albarrán. Ese es un informe de la Asamblea Nacional. Es un informe de la Asamblea Nacional. Responsabilidad política. Al ciudadano Antonio Albarrán Moreno, quien se desempeñó en el cargo del presidente de la Junta Directiva del Complejo Agroindustrial Ezequiel Zamora CAE entre el periodo 2003 y 2005, debido a sus actuaciones que desempeñó ante el cargo mencionado, se permitió que se ocasionase un daño al patrimonio público, pudiéndose configurar con las siguientes normas jurídicas: por haber autorizado y aprobado el voto de Junta Directiva el pago indebido de utilidades o excedente de contrataciones celebradas por el Regimiento 62. Atención legal, mira todo esto lo que le alegan al señor. Responsabilidad administrativa. Por haber solicitado a las empresas contratadas las garantías, no haber solicitado las garantías necesarias y suficientes para asegurar el cumplimiento de obligaciones contraídas. Responsabilidad administrativa en el numeral 9, artículo 91, por no haber realizado las comparaciones de los precios que permitieran la verdadera ejecución. Mira todo esto. Qué bárbaro. Sanción plenaria. Es que es una cadena con esto. No, y por esto lo llamarán a uno traidor. Qué bárbaro. O sea, yo siempre he dicho que además, tú no tendrá eres que ser traidor. uno corrupto para estar en el gobierno de Chávez. O sea, tiene que ser un corrupto. Y por decir esto lo llaman traición. Siempre hemos verificado los actos de corrupción. Aquí está. No, pero yo estoy seguro que si tú le llevas eso a Silvia Flores y se lo refresca, ella va a resolver eso y lo va a mandar inmediatamente a la Asamblea, al Osvaldo Rusial. Ya va, papá, ya va, tenemos que hacer un alto aquí porque estás muy... Bueno, ya va, vamos a ir al corte. Y después me cuentas porque anda con esas pancartas por eso levantando a la pobre Silvia Flores. Está mortificadísima esa mujer con esos afiches que tú cargas. Vamos al corte y ya regresamos con Wilmer Suárez.